SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, esto es Hora 25 de los negocios, un episodio en el que vamos a intentar explicar cómo la incertidumbre se ha trasladado a los mercados financieros. Unos mercados que viven en medio de insinuaciones de que las subidas de tipos de interés en Estados Unidos pueden ser más rápidas de lo previsto, que viven en la incertidumbre por lo que ocurre en Ucrania, que ve malos resultados empresariales y que nos deja una pregunta y una realidad. La pregunta es ¿cómo afectará todo esto a la recuperación económica? ¿Cómo nos afectará a todos en nuestro bolsillo? La realidad es que las bolsas empiezan el año en rojo, cayendo. Eso es lo que han hecho en los últimos días y eso es lo que han hecho hoy. Sira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Un rojo generalizado con estos números. Sí, aquí finalmente el IBEX, que ha llegado a caer más de un 1,8% a lo largo de la sesión, retrocede un 1,4%, un 1,3% en el acumulado de la semana, por lo que, como dices, borra todos los avances registrados en lo que llevamos de año y cae por debajo de los 8.700 puntos, se queda en los 8.697. En el resto del continente la situación es similar. Cae especialmente Frankfurt un 2%, le sigue el Eurostoxx con un 1,8%, París y Milán se dejan un 1,7% y Londres un 1,2%. Caídas que se prolongan en las bolsas americanas abiertas hoy, que siguen jugando a la baja, pero centrándonos en el IBEX, de entre los valores que pierden hoy, que son casi todos, destaca especialmente uno, Siemens Gamesa. Tras reconocer que no va a poder cumplir con las expectativas por tercera vez en menos de un año, Siemens Gamesa es de largo el valor que más cae, se deja un 14%, pero también la industria siderúrgica se ha llevado un fuerte castigo hoy. ArcelorMittal baja un 7,2% y Acerinox un 3,8%. En el lado positivo, como dices, muy pocos valores, solo 5 y solo uno de ellos, Bankinter, avanza más de un 1%, concretamente suma un 2,1%, le sigue CaixaBank con un 0,3% y luego están Amadeus y ACS con un 0,2%. Fuera de España, el nombre empresarial protagonista hoy es el de Netflix, con caídas que han llegado a ser del 20% tras presentar resultados. Sí, el gigante del streaming incrementó un 85% sus beneficios en 2021 hasta superar los 5.000 millones de dólares según los resultados reportados por la compañía esta noche, pero en el último trimestre del año redujo esos beneficios un 58% respecto al anterior, lo que refleja una ralentización de su crecimiento, algo que también se refleja en las previsiones de la compañía de Reed Hastings, que prevé que frente a los 8,3 millones de usuarios sumados entre septiembre y diciembre, este trimestre sume tan solo 2,5 millones de usuarios más, lo que supondría un 37% menos que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras han llegado a que la cotización de la compañía se lleve un buen varapalo, ya caía un 20% en las operaciones tras el cierre de Wall Street, que se ha materializado hoy, como dices, tras la apertura del Nasdaq. Y en otros mercados también vemos caídas en criptomonedas y en el Bitcoin. Con la llegada de la pandemia, el Bitcoin se convirtió en un valor refugio que parece que está dejando de ser, pero que llevó a este criptoactivo a pasar de cotizar por debajo de los $5.000 en marzo de 2020 a cerrar el año en el entorno de los 30.000. Desde ahí, teniendo en cuenta que la elevada volatilidad es una característica de este activo y que siempre hablamos de ella, llegó a marcar un máximo histórico en noviembre en los $66.923, desde donde comenzó una tendencia bajista que prácticamente no se ha detenido. Cerró el año en los $47.000 aproximadamente y hoy cotiza ya en los 39.000, lo que significa que en tan solo 2 meses, desde noviembre, desde su máximo, ha perdido un 40% de su valor. Gracias, Sira. Tenemos bajadas también en la rentabilidad hoy de los bonos soberanos europeos, el español, el alemán. Ya les hemos contado que estaban subiendo, que se han colocado en los niveles más altos de los últimos 2-3 años esta semana ante los anuncios de subidas de tipos de interés, pero hoy se han relajado un poco, coincidiendo además con 2 mensajes que hemos escuchado. Uno, el de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, avisando en su intervención ante el foro virtual de Davos de que la subida de tipos de interés que se anuncia en Estados Unidos como inminente tendrá consecuencias negativas para otros países. What the Fed does has implications for the US. It has implications for other countries. Las implicaciones de lo que haga la Reserva Federal serán para Estados Unidos, pero también para otros países, dice Georgieva. That could throw cold water on what for some countries is already a weak
y pueden aportar un jarro de agua fría para lo que ya es una recuperación débil en algunos países. Se refiere la directora gerente del Fondo Monetario a los países más endeudados y de menor renta. En ese foro le han vuelto a preguntar a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, ¿qué va a pasar con los tipos de interés en Europa? ¿Qué va a pasar con la inflación? Lagarde ha mantenido el mensaje de que por ahora no se dan las condiciones para subir aquí los tipos de interés, al igual que ha hecho estos días en los que incluso ha dicho que subir los tipos podría frenar la recuperación. El problema de la política monetaria es que no podemos actuar de manera inmediata. Si hoy subo los tipos de interés, el efecto se va a notar en 6 o 9 meses, el tiempo en que se traslade a la cadena de financiación. En estos 6 o 9 meses, ¿qué efecto se va a producir? Que el crecimiento se ralentice. Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, este es el contexto en el que hemos visto hoy caídas generalizadas en los mercados. De hecho, empezaron ayer en Estados Unidos. De todos los factores que hemos mencionado, ¿cuál es el que está pesando más en el ánimo de los inversores? Bueno, yo diría que en general el origen de esta corrección, que bueno, ya viene realmente desde principios de años, es sobre todo pues el endurecimiento de la política monetaria, ¿no? Las expectativas de que se produzca un endurecimiento en la política monetaria, subidas de tipos de interés, es lo que inicialmente pues provocó un ajuste, una corrección, pues sobre todo en las compañías que se ven más afectadas, ¿no? Por esos niveles previsiblemente más altos de los tipos de interés, sobre todo las compañías tecnológicas en Estados Unidos, y ahí es donde se ya lleva produciéndose un ajuste importante desde hace algunas semanas. Luego, bueno, pues en un momento dado, pues eso puede contagiar un poco al resto del mercado, pero hasta ahora, por ejemplo, las bolsas europeas habían aguantado bastante bien, ¿no? Hoy es el primer día donde vemos caídas importantes en Europa, y en la sesión de hoy, pues sí que es posible que además, ¿no?, de lo que viene de atrás, de los problemas de la inflación o de tipos de interés, pues se ha unido las tensiones geopolíticas, que bueno, es un factor que es difícil, ¿no?, de valorar o de saber cómo puede evolucionar, pero ante una incertidumbre ya sabemos que, bueno, inicialmente pues los inversores pues toman, ¿no?, sus medidas defensivas. Estas tensiones geopolíticas alrededor de Ucrania no se han solventado hoy. De hecho, se prevén más reuniones a nivel de Rusia y de Estados Unidos en las próximas semanas. Esto puede llevar, por lo tanto, a que esta corrección que hemos visto hoy, motivada en parte por esto, se repita en las próximas jornadas o semanas. Bueno, con esta intensidad en principio pues tampoco lo esperaríamos, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que se abre una incertidumbre, bueno, pues es posible que pueda haber una cierta continuidad, sobre todo, pues como dices, porque esto no se va a resolver a corto plazo, ¿no? De todas maneras, esta es una de esas cuestiones en las que el impacto potencial pues puede ser enormemente negativo si es que se llega pues a una situación, digamos, de confrontación total, pero a priori digamos que no tendría una gran probabilidad, o yo entiendo que el mercado pues va a considerar que lo más normal es que al final, bueno, pues acabe llegándose a algún tipo de acuerdo, ¿no? Que evite, digamos, el peor escenario. Pero a corto plazo pues sí que desde luego los mercados están, digamos, con una cierta presión a la baja. También hay que tener en cuenta que venimos de unos meses de subidas muy importantes y es normal que en algún momento pues se produzca un proceso de corrección como este, ¿no? Sobre el otro factor, sobre las subidas de tipos de interés que se anuncian y se prevén, especialmente en Estados Unidos. La semana que viene hay reunión de la Reserva Federal y hay quien incluso dice que ante la situación que se está produciendo de evolución de precios en Estados Unidos, las subidas de tipos que incluso la Reserva Federal prácticamente ha dado por hechas pueden ser antes y más rápidas o más abruptas de lo que inicialmente se esperaba. Nicolás López es de la opinión de que estas subidas van a ser así, más rápidas y más abruptas. En principio creemos que no. En esta reunión de enero no está previsto, ¿no?, desde luego, que se haga ningún anuncio en este sentido. De momento la ruta es que de aquí al mes de marzo pues se va a ir reduciendo el proceso de programas de compras de bonos, y en marzo es cuando previsiblemente se podría producir la primera subida de los tipos de interés. Nosotros de momento pues pensamos que va a seguir, ¿no?, con ese plan de subir 1/4 de punto pues al trimestre aproximadamente, de forma que haga
4 subidas al año. Creemos que lanzar ahora un mensaje un poco agresivo pues provocaría bastante nerviosismo en los mercados en un momento que ya de por sí pues estamos en una fase de turbulencias, ¿no? Y que yo esperaría que en la reunión de la próxima semana más bien la Reserva Federal pues tienda a lanzar un mensaje de tranquilidad y que bueno pues que no hace falta, ¿no? Acelerar el proceso de subida de tipos. Le quiero preguntar, centrándonos en el caso español, en concreto por Siemens Gamesa, protagonista negativa hoy, decíamos, al comunicar que no cumplirá con los beneficios que había previsto por, entre otras cosas, la crisis de suministros. ¿Es un caso aislado? Ahora que estamos en plena presentación de resultados de compañías, los precios, los problemas de suministro pueden llevarnos a que estas compañías, las grandes del IBEX, presenten beneficios menores de lo esperado. En general, en el IBEX no, creo que no hay muchas compañías que van a tener este problema. Bueno, porque las compañías que tienen peso en el IBEX pues son de otra naturaleza, ¿no? No son compañías industriales como Siemens Gamesa y otras compañías industriales como puede ser Acerinox o Arcelor, pues realmente no están viéndose perjudicadas por esta cuestión, ¿no? Es decir, que al menos a nivel global el IBEX no va a tener ese problema. Lo que sí es cierto es que bueno, muchas compañías en todo el mundo pues ya llevan un tiempo pues reportando esos problemas y algunas de ellas el impacto pues es más negativo, como ha sido el caso de Siemens Gamesa, y la mayoría pues bueno, más o menos están siendo capaces de manejar la situación. Por lo tanto, en esta campaña de presentación de resultados que se ha empezado dentro del IBEX 35 tenemos que esperar buenos resultados. Ayer, por ejemplo, Bankinter sí presentó unos buenos números, la semana que viene continuarán presentándose. ¿La tónica general es la de esperar unos resultados satisfactorios? Sí, en principio sí. Casi siempre los resultados que se publican suelen superar a las previsiones, ¿no? Porque ya las propias compañías se encargan, ¿no?, de avisar antes, ¿no?, si ven que no van a cumplir las previsiones. En promedio, en Estados Unidos, por ejemplo, se suelen superar en torno a un 5%, ¿no?, lo que son las previsiones. Lo que hemos conocido hasta ahora de Estados Unidos es que más o menos está siguiendo un poco esa línea, ¿no? Hay excepciones, habéis comentado el tema de Netflix, pero en conjunto las compañías que han publicado pues están superando ligeramente las previsiones y eso es lo que esperaríamos, ¿no? Es decir, los riesgos que ahora maneja el mercado no son tanto sobre los resultados que se van a publicar ahora, más bien pues son sobre ese impacto en las valoraciones de los tipos de interés y en todo caso el que a medio plazo el eventual proceso de subida de tipos pues pueda acabar, ¿no?, afectando un poco al ritmo de crecimiento económico, al crecimiento de los beneficios, pero en este cuarto trimestre de 2021 en principio pues no esperamos sorpresas negativas. Pues Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank, gracias por su análisis en Hora 25 de los negocios. Encantado, buenas noches. Bolsas en rojo y la pregunta es cómo afectará todo esto a la recuperación económica. De momento lo que van haciendo los que presentan proyecciones es apuntar a un crecimiento global más bajo de lo esperado. La semana que viene conoceremos los datos de previsiones del Fondo Monetario y tendremos una primera aproximación a cuál será ese impacto. En España sí que se han presentado ya las primeras previsiones para este año. Lo acaban de hacer BBVA Research y Funcas. En el caso de BBVA se advierte de una reducción del crecimiento económico a nivel mundial y europeo, pero no en España. España crecerá un 5,5% según sus cálculos y avisan incluso de que pese a la inflación, a las nuevas variantes, el crecimiento podría superar esos niveles y estar muy por encima de la media europea este año y también el que viene, dice su responsable de análisis económico, Rafael Domènech. Consideramos que el crecimiento se va a mantener fuerte, ligeramente por encima del 5% en el conjunto del bienio 2022-2023. En cuanto a Funcas, las previsiones para este año son similares, un crecimiento del 5,6% prevén para 2022, lo que supone rebajar 4 décimas sus previsiones anteriores. Le vamos a preguntar ¿por qué? A Raymond Torres, su director de Coyuntura y Análisis Internacional. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué motiva esta rebaja de las previsiones de crecimiento para 2022 que acaba de hacer Funcas? La inflación es el principal factor, ya lo fue el año pasado, en parte explica el hecho de que finalmente la economía creció menos de lo esperado. Nosotros estimamos que en 2001 creció el 5,1%, está en retroceso con respecto al 6% aproximadamente que teníamos a inicio del ejercicio, y para este año 2022 también estimamos un crecimiento algo más robusto, 5,5%, que no está mal, 5,6%, pero 4 décimas menos de
lo que habíamos estimado el año pasado. Por tanto, bueno, es un crecimiento todavía muy intenso, pero en retroceso, porque la inflación, por supuesto, lo que está haciendo es mermar la capacidad de compra, sobre todo de los hogares, y por tanto, bueno, pues detrae intensidad al rebote del consumo y también afecta la demanda a nivel internacional. Pues pensemos en el turismo, por ejemplo, pues por supuesto las personas que se desplazan disponen también a su vez de menos poder adquisitivo, y esto también frena el turismo en cierta manera. Que el principal factor sea la inflación, ¿esto significa que la inflación se va a mantener alta más tiempo de lo que esperábamos? Pues sí, la inflación está siendo más persistente de lo que, por ejemplo, decía el Banco Central Europeo, que empieza a reconocer precisamente que ya no es tan transitoria como lo había anunciado el año pasado. Y básicamente esto viene de los precios energéticos, que bueno, pues obedecen a una lógica muy volátil, también a factores geopolíticos. Estamos viendo tensiones, por ejemplo, en torno a Ucrania, y esto es lo que está de alguna manera tensionando los precios energéticos, y de ahí la inflación. Además hay otro elemento que se añade en este momento, que es el petróleo. También ha subido aproximadamente un 12% desde inicio de año. Y hay que ver que bueno, pues una subida de esta magnitud, si persistiera, pues se traduciría aproximadamente 4 décimas más de inflación. Por tanto, estamos ante un escenario de tensión en los costes, sobre todo costes energéticos. Ya que lo mencionaba, el asunto geopolítico por excelencia estos días, la situación en Ucrania, ese aumento de la tensión entre Rusia por un lado y Estados Unidos y la OTAN por el otro. Al margen del efecto que tenga sobre el precio de la energía, porque no hay que olvidar que es un punto estratégico por el que pasa gasoductos que son claves para el suministro energético en Europa, al margen de la parte energética, ¿este conflicto puede tener algún efecto de ralentización de la recuperación en Europa o no? Al margen de la energía, por supuesto, en la medida en que bueno, pues esto desbordara de alguna forma en algo más grave, en una contienda más grave, pues por supuesto todos los países de Europa Oriental, por su cercanía al conflicto, pues también se enfrentarían a un deterioro de la confianza y de las expectativas, y esto afectaría en general el negocio en Europa, entonces el crecimiento en Europa. Entonces efectivamente, al margen del impacto directo en los precios energéticos, no olvidemos también que Rusia es un productor, un exportador no solamente de gas, pero también de petróleo. Y bueno, precisamente el petróleo se está encareciendo, y entonces estamos muy expuestos a ese conflicto en esa parte del mundo, que podría tener además repercusiones más globales, que espero que no lleguemos a eso, por supuesto. Volviendo a la situación más económica, por los datos parciales que tenemos hasta ahora, la ola de contagios sanitarios en la que estamos está afectando a la recuperación, a la actividad económica en España en las últimas semanas. Mucho menos de lo que ocurrió en olas anteriores de virus. La economía de alguna manera por decirlo así, se ha gripalizado, es decir, pues se ha acostumbrado a este tipo de situaciones y de alguna manera se ha adaptado. Y por tanto, por ejemplo, las empresas disponen de existencias mucho más voluminosas que antes de la pandemia, y son capaces de alguna manera de reaccionar a desfases en la cadena de suministros, a cierres de actividad en determinados lugares, y también el mundo de trabajo se ha adaptado con la extensión del teletrabajo y una mayor flexibilidad en la organización de la producción y en la organización del trabajo, que nos permite afrontar esta crisis de una manera muy distinta a lo que ocurrió en horas anteriores. Pero por supuesto, esto puede tener repercusión sobre todo en países donde la vacunación no ha avanzado tanto como en España. Fondos europeos, al margen de la polémica política sobre si se están gestionando bien o no, sobre si se distribuyen bien o no, lo cierto es que hasta ahora el impacto sobre la economía real está siendo muy inferior al que se había estimado. ¿Se sobreestimó lo que aportaría este dinero del Next Generation, o lo único que hay es un retraso y los efectos se notarán pero más tarde? Yo creo que sobre todo se ha producido un retraso. Básicamente el impacto que puede tener
bueno, pues yo creo que como tal no se sobreestimó, o por lo menos por ahora no se puede decir que se sobreestimara, pero sobre todo se ha retrasado. Es decir, que primero de todo el plan entró en vigor solamente en el verano del año pasado. Además, las negociaciones con Bruselas acerca sobre todo de los PERTE, que son esos planes estratégicos, proyectos vertebradores, el vehículo eléctrico, el sector sanitario, la inteligencia artificial. Estos son proyectos del sector agroalimentario. Bueno, yo creo que son proyectos muy importantes. Yo creo que van a representar el grueso de los fondos europeos y son los proyectos más transformadores también. Esto es lo más importante, y ahí esto será clave para el impacto que tenga en la economía española, es seleccionar los proyectos adecuadamente, de forma que tengan un efecto tractor sobre el conjunto de la inversión privada y de la economía lo más alto posible. Esto es lo más importante, y es verdad que se ha retrasado. Tenemos nuestra estimación de ejecución de fondos europeos es aproximadamente a la mitad de lo que se había presupuestado, lo que figuraba en el presupuesto general del Estado. Por tanto es mucho menos, y todavía este año pues hay un remanente que se va a ejecutar en 2022, y esto va a dificultar que lo que se ha presupuestado para 2022 pues se pueda gastar también este año, pero hay que confiar en que poco a poco los mecanismos de tramitación, de gestión, de control de los fondos europeos se vayan agilizando, y esto permita un grado de ejecución y también de selección de los proyectos lo más elevado posible. El otro gran factor que puede afectar a la recuperación tiene que ver con las subidas de tipos de interés que se anuncian en Estados Unidos para ya y que se acercan, aunque no sean para este año, en Europa. ¿Cuánto puede afectar esto? ¿Cómo puede trasladarse esta subida de tipos de interés y cómo puede frenar o no al crecimiento de la economía? A corto plazo yo creo que puede frenar poco el crecimiento de la economía. A medio plazo sí que podría tener más impacto, en la medida en que tenemos que encaminarnos hacia una reducción del déficit público, ahí ya con reglas más activadas que tendrían que aplicarse. Con una situación, digamos, esto nos pilla con una deuda pública muy alta, del 120%, y entonces la carga de intereses también pesaría sobre la hacienda pública. Por eso es tan importante la discusión, el debate actual sobre las reglas fiscales europeas, pero bueno, es algo que todavía está en discusión, y a medio plazo esto es una nueva incógnita, un nuevo desafío para la economía española, la senda de subida de tipo de interés que se está anticipando. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, muchas gracias una vez más por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. A vosotros, Jordi, buenas noches. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.